día miércoles habíamos realizado estas gráficas, tanto con datos dietéticos como continuos, a esto que se llama el histograma y el polígono de frecuencias. Ahora vamos a hacer otros gráficos que también vamos a utilizar o vamos a trabajar con la misma tabla, ¿no? Con las mismas tablas que es la ojiva, el gráfico circular, que se suele realizar también en estadística para realizar una mejor interpretación o un análisis. Ese es el objetivo, habíamos dicho, de los gráficos, ¿no? Poder interpretar de manera rápida los datos que están presentes en la hoja de cálculo. Bien, jóvenes, ¿están listos? Buenas noches, ingeniero, sí. Gracias, Miguel. Buenas noches. Bien, vamos a graficar entonces ahora un gráfico que se llama en estadística la ojiva. Y este gráfico se realiza con la frecuencia absoluta acumulada. Con estos datos vamos a trabajar. Vamos a empezar con esta pestaña, con los datos discretos. Igual que en el anterior, lo que debemos de hacer es agarrar correctamente los datos. Ahora, como en la hoja de cálculo estos no son datos continuos, porque en la anterior simplemente habíamos marcado de esta manera, lo que tienen que hacer es seleccionar primero la columna, mantienen presionado la tecla control y con la ayuda del ratón selecciona la otra columna. De esa manera podemos agarrar datos que no están continuos, ¿no? Datos discontinuos. Miren, he marcado con bloque las marcas de clase y la frecuencia acumulada. Una vez que hemos agarrado los datos, hacemos clic en insertar. Y vamos a graficar nuevamente con un gráfico de columna. Nos va a mostrar de esta manera. A este gráfico hay que hacer algunos cambios, algunas modificaciones, igual que en los anteriores casos. Por tanto, hacemos clic aquí en la opción seleccionar datos. Desde acá, lo que vamos a hacer es modificar aquí el eje horizontal, el eje X, porque Excel está tomando desde el 1 y aquí nuestro dato empieza desde el 0. Entonces aquí le damos clic en editar. En este eje generalmente va a estar las marcas de clase o los puntos medios si son datos o intervalos. Entonces hacemos clic aquí, marcamos con bloque la columna X sub Y. Solo los datos, ya no el rótulo. Le damos a aceptar. Y ya nos está mostrando, miren, aquí está empezando ya de 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué más vamos a modificar? Esto de acá que ha generado Excel, que lo ha tomado como una serie más, por eso está representando como una columna. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar. Seleccionamos el X sub Y, le damos quitar. Y aquí, como ya estamos aquí, podemos agregar otra columna, ¿no? Porque esa va a reflejar la gráfica de línea. Entonces le damos agregar. A esto lo voy a etiquetar como ojiva. Aquí donde dice el nombre de la serie. Y aquí en la parte inferior donde dice valores de serie, ahí hacemos un clic para proceder a seleccionar los datos. Esto va a estar representado también por los datos de esta columna que es la frecuencia absoluta acumulada. Ahí está. Aquí miren, me ha seleccionado mal.
Si esto sucede, simplemente vuelven a agarrarlo, pueden borrar esto y vuelven a seleccionar. Ahora sí. Aceptar. Y ya estuvo. ¿Vieron? Como ya no tenemos que seleccionar ninguna otra columna ni modificar, le dan a aceptar aquí para salir de este cuadro. Ahora en esta vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho con el histograma. Vamos a modificar de tal manera que se anulen estos espacios. Una de estas gráficas se va a convertir en gráfica de línea. Por tanto, para hacer eso, doble clic, mejor dicho, en la barra, y cualquiera de las barras. Miren, yo voy a presionar clic, doble clic acá. ¿Para qué? Para que me muestre este panel. En este panel podemos hacer los cambios, todos los cambios que sean necesarios en esta gráfica. Entonces lo primero que vamos a cambiar es el ancho del rango. Ese porcentaje que lo da aquí lo vamos a colocar en 0. Presionan Enter para que acepte el cambio. También pudiésemos modificar, les decía, el formato, ¿no? El relleno, el borde. Si ustedes quieren aplicar con otro color a estas barras, entonces siempre tienen la posibilidad de seleccionar cualquiera. Si quieren modificar los bordes, también lo podemos hacer desde acá. Le voy a dar un borde de color negro para que se note y voy a aumentar el espesor. Ahora, esta otra, que están de color azul, lo vamos a convertir en un gráfico de línea. Entonces hacemos un clic para agarrar las barras. Ahí está. Cuando está seleccionado aparecen estos nodos, ¿no? En los gráficos. Una vez que hemos seleccionado, nuevamente insertar. Aquí elegimos, para la ojiva generalmente es un gráfico de dispersión. Miren, aquí tienen un botón, un apartado, donde si yo hago clic ahí me va a mostrar, me dice gráfico de dispersión. Entonces vamos a agarrar ese. Hacemos un clic y voy a elegir, pueden elegir simplemente este de aquí o cualquiera, ¿no? Yo voy a elegir esta de acá. Y ahí está. Miren, ya me está mostrando. A esto le podemos dar como título del gráfico, y le voy a dar ojiva. Esta última barra siempre va a representar el total, ¿no? Dependiendo de la cantidad de datos, el 25%, porque no olvidemos que en la tabla acumulada, en la columna, esto va acumulando, ¿no? La primera es 4, la siguiente se va sumando 4 más 12, 16. Eso representa esta barra. 16 más 4, 20. Es por eso que va de esta manera en forma creciente. Siempre va a ir de esa manera lo que es el gráfico de barras o la ojiva. Lo tienen. ¿Están siguiendo, jóvenes, o fui muy rápido? Sí, está bien. Ya, perfecto. Vayamos a hacer lo mismo en los datos continuos. Aquí en los datos, algunas veces se suele agarrar la marca de clase para representar, pero en algunos casos también se utiliza el límite superior. En algunos gráficos van a ver que
El límite superior es el que se utiliza porque a veces la ojiva tiene que estar graficado desde el punto cero. Entonces aquí vamos a utilizar el límite superior. Por tanto, agarramos esta, miren. Control, clic sostenido y marco la frecuencia absoluta acumulada. Insertar, otra vez gráfico de columna. Ahí está. Ahora aquí hacemos los mismos cambios que el anterior. Siempre que queremos cambiar los datos, aquí este botón nos va a permitir realizar ello. Estos valores que ha generado Excel, miren aquí en el límite X, en el eje X, miren, en el eje horizontal, está agarrando 1, 2, 3, eso lo ha colocado Excel porque esto lo está representando como una serie más, una columna más en el gráfico, entonces yo tengo que modificar ello. Le doy clic en editar y aquí selecciono los límites. Aceptar. Ahora sí. Con ese cambio ya me está mostrando esos valores. ¿Qué más tengo que cambiar? Igual que en el anterior, aquí esto que está graficando, que las columnas azules está haciendo referencia al límite superior, entonces lo tengo que quitar. De este lado donde dice entradas de leyenda, le doy quitar. Y voy a agregar una vez más la frecuencia acumulada. Entonces, agregar, aquí le damos como rótulo ojiva. Y aquí donde dice valores, aquí tengo que seleccionar, lo voy a borrar. Nuevamente los datos de la frecuencia acumulada. Entonces hago un clic y selecciono. Ahí está. Si están los datos seleccionados correctamente, porque a veces cuando agarramos o nos muestra aquí ya por defecto un dato, cuando agarramos con ellos nos sale un mensaje de error. Entonces siempre tiene la posibilidad de borrarlo y volver a seleccionar. Le damos a aceptar. Y en esta opción también aceptar. Ahora, entonces seleccionamos las primeras barras para quitar el espacio que existe entre estas columnas. Simplemente hacemos doble clic, ¿no? Para que aparezca el panel. 0%, Enter. Esta vamos a hacer que sea la barra de línea. Les decía que seleccionan y se van a insertar, ¿no? Esa es una manera. O también pueden ir aquí a este botón, en la barra de herramientas, en diseño, tenemos este apartado que dice cambiar tipo de gráfico. Ahí también podemos ingresar. Miren, si hago clic, me muestra este cuadro. Y aquí en la parte inferior, donde he seleccionado, lo he etiquetado como ojiva. Entonces, por defecto está en gráfico de columnas agrupadas igual. Ahí hacemos un clic y elegimos por el gráfico que deseamos cambiar. Les había dicho que siempre se suele elegir esta opción que dice dispersión, entonces yo voy a elegir esta con los puntitos para que trace el punto medio en cada barra y le damos a aceptar. Y ahí está. A esto me he olvidado colocarlo las líneas, a ver otra vez, siempre que podemos hacer cualquier cambio en el gráfico. Entonces selecciono con doble clic para que me aparezca el panel. Y aquí le voy a cambiar las columnas. El formato de columna. La anterior clase le habíamos dado incluso un color a cada barra, ¿no? También lo podemos hacer, miren. Para ello tienen que hacer doble clic. Ahí está.
También le pueden aplicar un borde si desean en el mismo lugar, aquí donde dice borde. Y ahí. Ahora, en algunas bibliografías van a ver, esto lo voy a mover más atrás para que se pueda ver el otro gráfico. La ojiva, les vuelvo a repetir, siempre se grafica con la frecuencia absoluta acumulada. Entonces aquí le voy a volver a dar el título. Ojiva. Aquí, por ejemplo, esto en algunas gráficas suele empezar desde el cero. No olvidemos que esta gráfica es la representación de los datos que tenemos en la hoja de cálculo. Entonces, para que esto empiece desde cero hay que hacer algunos cambios aquí. Lo voy a insertar aquí en la tabla. Una fila en blanco. Miren, botón derecho. Insertar. A ver, esto lo voy a quitar el relleno. Ahora, para que empiece de cero, entonces aquí ¿puede volver a voy a repetir añadir. otra vez? Ya, perfecto. ¿Desde dónde? Desde ahí, como le añadió esa otra fila, no lo vi. Ya, perfecto. Control Z Por voy a favor. hacer. Ahí está. Este cambio lo estoy haciendo para que esta línea empiece desde el cero. Aquí no voy a poder modificar desde el gráfico porque no olvidemos que esto es la representación de los datos que tenemos en la hoja de cálculo. Entonces yo aquí tengo que modificar. Y aquí se suele insertar, es decir, entonces botón derecho, miren, voy a ubicar el puntero aquí, en el encabezado de fila, donde están los números, la fila 19 en este caso, de acuerdo a mi tabla, botón derecho, insertar. Ahí va a insertar una fila. Ahora, si yo quisiera agregar una columna, miren aquí en el encabezado de columna sería botón derecho, insertar. ¿Vieron? Entonces, pero no quiero yo columna. Entonces, control Z anula, o esta flechita de acá permite anular lo último que hemos agregado. Como lo último que he agregado es una columna, si yo presiono clic ahí o control Z, se va a anular. Ahí. Entonces, lo único que quería es esta fila. Y a esto le voy a cambiar yo de formato en blanco que me muestre. ¿Esto para qué? Para que me visualice el valor. Aquí, por ejemplo, miren, como he utilizado la clase superior, ¿verdad? Sabemos que este número es el límite inferior. Por tanto, este límite inferior no se está reflejando aquí en la gráfica. Entonces yo le puedo añadir esto manualmente aquí, 1.66. Eso es lo que estoy añadiendo. Y cuando el límite inferior en este valor, generalmente no tenemos ninguna frecuencia. Entonces, por tanto, aquí yo lo voy a colocar 0. Este 4 está entre el rango de 1.6 a 1.7, ¿verdad? Habiendo agregado estos dos valores, miren, voy a volver a seleccionar la línea. Y ahí me está mostrando cuáles son esos valores aquí. Entonces, botón con este clic sostenido, cuando aparezca este símbolo en esta esquina superior derecha, lo arrastro hasta arriba. Y ya está. Lo mismo hago en esta otra, miren. Cuando yo elijo el gráfico o las barras, igual me está mostrando qué columnas está interviniendo. Entonces, al arrastrarlo esto de acá, ahora sí ya va a empezar a graficar desde el 0. ¿Lo tienen, jóvenes? ¿Quedó claro o volvemos a repetir? Ingeniero, una pregunta. Dime. Para datos discretos,
utilizamos la media y la frecuencia acumulada. Y para continuo utilizamos el límite superior y la frecuencia acumulada, ¿cierto? Así es. Ya, muchas gracias, ingeniero. ¿Los demás tienen alguna duda? ¿Quedó claro? Ninguna pregunta, ¿verdad? Ya, perfecto. Vamos entonces a la siguiente gráfica. Vamos a ir a datos discretos. Otro gráfico que se suele utilizar en estadística es esto de los porcentajes. Esto les decía que las tablas de frecuencias o en la distribución de frecuencias no es obligatorio. Pero para realizar la gráfica entonces tenemos que tener estos datos, porque esto representa el porcentaje del 100%, que en esta tabla, por ejemplo, son 25 datos. De esos 25 datos, un porcentaje, el 16%, han señalado que tenían 0 autos, las familias que se señalaron que tenían 4 autos. El 48% de esos 25 datos, es porque estamos hablando de esta columna, está en porcentaje, ha indicado que tiene un auto, el 16% tienen 2 autos, el 12% 3 autos y el 8% de esos 100 tienen 4 autos, ¿verdad? Por eso también les había dicho que si nosotros sumamos esto, miren, lo voy a sumar, eso siempre va a dar el 100%, ¿sí? El 100%, porque esto simplemente es la frecuencia relativa multiplicado por 100, que nos está dando un porcentaje. Entonces yo voy a utilizar esta columna para generar otro gráfico. Aquí podemos agarrar directamente esta, miren, marcamos con bloque, porque vamos a utilizar un gráfico de torta. Y un gráfico de torta generalmente se grafica con una columna de serie de datos, no necesito 2 columnas. A no ser que esto represente el nombre del estudiante, el nombre de productos, entonces para que refleje eso en las leyendas podemos agarrar estos valores y el porcentaje, pero como este es un número igual y quiero hacer un gráfico de torta, entonces simplemente con esto es suficiente. Miren, voy a seleccionar, insertar. Aquí tenemos entre estos gráficos un gráfico de circular que dice, o de torta, o de segmentos también se conoce. Y aquí voy a elegir esta de acá, esta en 3D. Y ahí está, ¿vieron? Ahora, de igual manera, me hubiese mostrado si hubiese agarrado la marca de clase también. Miren, voy a agarrar ahora como habíamos hecho anteriormente. Esto va a ir como las leyendas. Selecciono con control y la columna de porcentaje. Insertar, gráfico de torta. Y ahí está, ¿vieron? Pero que aquí hay que hacer algún cambio, ¿no? Porque está empezando desde el 1 y tiene que empezar desde el 0. Entonces, el mismo problema que en anteriores gráficos, porque Excel asume que esto también tiene que reflejar en la gráfica. Entonces, seleccionar datos. Esto vamos a editar. Estos datos tienen que mostrar aquí. Estas leyendas que me están mostrando, eso tiene que reflejar estos valores. Ahí está, con ese cambio ya me está mostrando. Ahora me está diciendo que esta parte corresponde a esta fila donde está el X sub I sub 1. La otra es el X sub 2, sub 3, etcétera. Y aquí lo que vamos a anular es esto de acá, quitar. Porque solamente en la parte de las entradas tiene que estar reflejado solo la columna porcentaje. Y han visto que al eliminarlo ha cambiado la gráfica, ¿vieron? No era lo mismo. A ver, voy a volver
ver, voy a darle cancelar para que puedan ver nuevamente. Esto me está mostrando con esas dos columnas que es reflejado. Y aquí, de acuerdo a esta gráfica, me está mostrando que esta tajada y esta parecieran que son iguales, ¿verdad? Me está mostrando casi el mismo porcentaje. De acuerdo a los datos, no puede haber, la tajada mayor tiene que ser la de 48, porque es el número más alto, ¿vieron? Y tiene que haber una tajada de 8. Entonces, no está reflejando este gráfico con los datos que hemos agarrado. ¿Por qué? Porque está tomando en cuenta esta otra columna también. Entonces, por eso es necesario que tenemos que aquí editar. Y voy a volver a modificar ese. Eso corresponde a las leyendas. Aquí lo elimino esta X sub I. Y le doy a aceptar. Ahora sí. Esta gráfica podemos verificar que está reflejando los datos de aquí. Miren, esta tajada de color naranja corresponde al 48%. Si ubico el puntero ahí, incluso me está mostrando ahí los datos. Miren, 48%. Estas dos son iguales, seguramente cada una es de 16%, y esta que es más pequeña es la de 8%. Esto también yo puedo hacer que me muestre los valores o los datos. Aquí miren en la parte de arriba donde está estas pestañas diseño y formato. Entonces desde aquí, aparte de cambiar el formato, algunas me va a mostrar incluso el porcentaje, los valores. Puedo elegir esta, miren, me está mostrando ahí, o esta que se acomode simplemente los datos. En este caso es de las series. O esta de acá, yo voy a colocarlo esta de acá, concluir. Ahí está. Y esta gráfica nos ayuda a comprender, ¿no? Más rápido. Interpretando sería que el 48%, porque la torta corresponde al 100%, si nosotros sumamos todo esto es el 100%. El 48% de las familias han contestado que tienen un vehículo, y eso está reflejando aquí con estas leyendas. Miren, el de color naranja, el puntito de color naranja está indicando que corresponden a las familias que respondieron que tienen una movilidad, y eso en la torta nos refleja que es el 48%. Esto de acá, el número 4, que es de color celeste, que coincide con esta tajada, nos indica que solamente el 8% de esos 100, de esos 25 datos, el 8% han contestado o respondieron que tenían 4 vehículos, ¿no? 4 vehículos. Entonces, siempre los gráficos ayudan a hacer una mejor interpretación y a comprender mejor los datos que tenemos en la tabla de distribución. ¿Les salió el gráfico circular, jóvenes? Sí, Ingeniero. Vayamos a la otra, entonces. La otra ya va a ser mucho más fácil. Miren. En esta otra vamos a trabajar con las marcas de clase. Por tanto, aquí, miren, ya no voy a agarrar las dos. Entonces simplemente puedo agarrar esta, les decía, de acá, que corresponde al porcentaje, insertar. Y ahí está. Pero igual tengo que cambiar, porque al haber agarrado solo una columna, Excel también está colocando como en las leyendas 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Entonces, estas leyendas tienen que estar dadas por los puntos medios, generalmente aquí, las marcas de clase. Entonces voy a ir a seleccionar datos, editar, aquí donde dice el eje horizontal, y eso tiene que corresponder a estas marcas, estos puntos medios. Aceptar. Ahí está. Como estos son con intervalos, entonces generalmente agarramos el punto medio. Pero también yo puedo agarrar las dos columnas. Miren, voy a volver a seleccionar datos para que esto esté más comprensible. En vez de seleccionar las marcas de clase, yo puedo elegir esto de acá, que eso sean las leyendas. He seleccionado el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. Ahora sí me está mostrando que esta tajada de este color va a estar desde 1.6 hasta 1.706. ¿no?
La otra está desde 1.706 hasta 1.752. Entonces me está mostrando cada intervalo. Y de igual manera que en el anterior. Entonces esto está reflejando el porcentaje, ¿no?, de esta columna. Entonces hay dos tajadas que aquí, miren, son iguales, estas que reflejan 27%. Le voy a dar también aquí el formato rápidamente, que me visualice de esta manera. Ahí está. ¿Le salió, verdad? Fácil. Sí, todo bien. Bien, jóvenes. Entonces, resumiendo, de todas las tablas de frecuencia, lo que sí o sí se suele hacer son el histograma y el polígono de frecuencias. La ojiva y estos gráficos son complementarios dependiendo el análisis, la interpretación que uno vaya a hacer con esos datos. Entonces uno puede trazar esto porque esto es la acumulación, ¿verdad?, de los datos absolutos, y esto simplemente refleja el porcentaje, la porción de los datos que han respondido, en este caso el número de vehículos, y en este otro caso sería las estaturas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos decir que 27% de los 100, que es 15 datos, porque esto está reflejado, 15 sería el total, el 100%, porque hemos trabajado con 15 datos. De esos 100%, 27 corresponden a aquellos estudiantes que tienen una estatura entre 1.6 a 1.7. El 7% corresponde a los estudiantes que tienen una estatura entre 1.752 a 1.798. Entonces, los gráficos siempre nos van a ayudar a comprender rápidamente y realizar una buena interpretación, pero tienen que tener cuidado, ¿no? Eso tienen que fijarse, que tiene que reflejar, porque no puede haber una tajada pequeña si aquí en la columna el dato es un número grande. Entonces eso hay que verificar, porque a veces Excel genera un gráfico, pero ese gráfico no está reflejando de alguna manera esos datos, porque podíamos haber seleccionado otra columna. Entonces siempre tienen ustedes posibilidad de poder solucionar y arreglar esa gráfica mediante este apartado, ¿no?, de seleccionar los datos. Aquí igual nos va a mostrar qué columna se está tomando como serie de datos, esto que se llama series, y esto siempre va a corresponder al eje X cuando los gráficos están en base a X y Y, y cuando es torta, entonces esto generalmente refleja las leyendas del gráfico. Bien, ¿alguna duda? Tenemos 3 minutos, jóvenes. Excel han visto que es mucho más fácil, porque cuando no había el programa todavía, esto teníamos que graficar en hojas milimetradas. Esto de la torta, por ejemplo, se tenía que aplicar una fórmula, porque esto no olvide que tiene 360 grados. Entonces, para que salga exactamente, teníamos que aplicar y multiplicar por 360, dividir entre 15, entre n, y para que determinemos la tajada que corresponde a cada valor. En cambio, ahora con Excel esto es rápido, es mucho más fácil. Antes que se nos corte, entonces, no habiendo dudas, quedamos ahí. Teníamos una clase por reemplazar, no sé si están de acuerdo en que lo hagamos mañana en el mismo horario o no pueden, jóvenes.